amigos de Contexto. Aquí estamos una vez más analizando el panorama, en este caso de Argentina, un país supuestamente muy rico de América Latina, que está inmerso en una crisis política, económica y social ya hace, vamos a decir, años. Argentina se ha caracterizado, podríamos decir, por sus periodos de grandes endeudamiento y desendeudamiento. Ahora, con el gobierno de Macri, pues los argentinos tenían la esperanza de que la situación económica mejorara. Sin embargo, ha empeorado y hace unos meses hicimos un programa hablando con un argentino vía Skype de la situación actual. Y hoy tenemos de nuevo al arquitecto Santiago Pérez, quien es arquitecto, pero ha estado muy vinculado a todos los procesos económicos y sociales de la Argentina. Y con él vamos a hablar qué es lo que está pasando, cómo se está trabajando para este déficit fiscal, este déficit económico y esta crisis donde hay desempleo, donde hay una devaluación de casi el 50% y donde las personas pues no saben qué hacer con el dinero porque se devalúa pues demasiado rápido. Sabemos que está el FMI en Argentina, que hay que pagar supuestamente al final de este año. No sabemos pues hasta qué punto. ¿Por qué está el FMI? Porque ya Argentina no tiene confiabilidad para prestar de otra manera. Los intereses son altísimos, se habla de alrededor de un 60% en los intereses para capitalizar las empresas. Imagínense pagar un interés como este. De manera que queremos saber cuál es la situación en Argentina y por qué no se produce un trabajo, una creación de riquezas, trabajo de calidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se producen dólares? Y hasta cuáles son las expectativas de los argentinos en este momento. Adelante, Santiago Pérez. Bienvenido a Contexto, a la República Dominicana, vía Skype desde Argentina, Buenos Aires, directamente desde allá. Mucho gusto, Mónica. Un saludo muy grande aquí desde Buenos Aires y muchas gracias por la invitación nuevamente. Y en este sentido, con esta introducción, Mónica, me recuerda un poco la situación fluctuante de las crisis económicas en la Argentina, que quizás hasta sea un punto de partida como para tener otra charla, porque la verdad que estudiar los momentos históricos y cómo se dieron los contextos sociales y económicos en la Argentina a lo largo de su historia cercana, ¿no? Su historia de los últimos 50 o 60 años es de alguna manera comprender como demostración qué le sucedió a Latinoamérica en esta situación de liberalismo y de socialdemocracia, en idas y vueltas, en situaciones bastante complejas que, bueno, se fueron dando a lo largo del tiempo. Pero volviendo a una realidad actual y casi en un continuo en función de los encuentros que tuvimos a lo largo del año 2018, donde el tema común prácticamente fue la crisis económica, el ingreso del FMI, la situación económica en la Argentina y cómo afecta de alguna manera a la región y la región cómo es afectada en este sentido y cómo afecta indirectamente a la Argentina. Es decir, en este juego de palabras, cuál es la situación del FMI, como ustedes bien lo decían, en el ingreso a Latinoamérica a través de la puerta de Argentina, qué implicancias sociales, económicas y políticas se tienen al respecto. Y con respecto a lo último, este año es un año electoral en la República Argentina, donde nuevamente el pueblo va a elegir y donde la situación hoy por hoy, social y económica, es bastante acuciante, es muy grave y sin, lo que es peor, sin vías de salida, digamos. Ese es el contexto en este momento. Santiago, es Julio que te habla, Julio Ortega. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Yo ayer estuve revisando algunos datos macroeconómicos de la Argentina. No, no solamente del 2018, que fue quizás el peor de todos, pero de los últimos 4 años, 5 años. La Argentina tenía un gobierno
peronista, primero con el presidente Kirchner, después con la presidenta Fernández de Kirchner. Correcto. Que tuvo políticas distintas a las que hoy en día se están aplicando. Había más control estatal, había control de las tarifas, había lo que en Argentina le llamaban el cepo cambiario, que es el control del tipo de cambio, una banda de fluctuación. Y evidentemente cuando ellos llegaron al poder, los Kirchner, había una situación de colapso prácticamente después de la Rúa. Pero ahora viene un gobierno, había inflación alta al final de Cristina, ahora viene un gobierno que cambia todo, que elimina el cepo financiero, cambiario, liberaliza las exportaciones, cambia, llega a un acuerdo con los acreedores, ahora hace un acuerdo con el Fondo Monetario, que primero había dicho que no, después había dicho que se iba a hacer, pero no se iba a tomar dinero, después tomó el dinero, ahora se le adelantó parte del dinero, que son 57 mil millones de dólares, es un acuerdo bastante grande. ¿Cómo uno entiende, pasando de una política, vamos a llamarle proteccionista, nacionalista de los Kirchner, a una política neoliberal de Macri y su equipo, que la situación ni siquiera se estabiliza desde el punto de vista macroeconómico? Vi que el año pasado el crecimiento del PIB fue de menos 1,9, que la inflación llegó casi al 50%, 47, 48%. La devaluación también a un ritmo similar. Es decir, ¿qué explica con el cambio de política de Macri que esta situación no haya podido ser, por lo menos en términos macroeconómicos, controlada? Es decir, la inflación, la devaluación y la crisis financiera. Sí, claramente hubo un radical cambio de política desde un aspecto mucho más proteccionista, en defensa de la producción nacional fundamentalmente, con un cepo cambiario, con una divisa controlada, con un proceso que, en el caso de haber continuado con el gobierno, en este caso que era del candidato Scioli, que en ese momento era gobernador, seguramente algunas situaciones se hubiesen cambiado y otras se hubiesen profundizado. ¿Por qué? Porque el contexto social estaba sostenido prácticamente por planes, esos planes se tenían que sustituir por trabajo genuino, la situación del cepo cambiario también debía flexibilizarse de alguna manera porque tampoco era factible un camino a mediano o largo plazo con una situación cambiaria con un cepo tan contenido. Digamos, había que generar algunos procesos. Claramente, como bien vos decís, Julio, hubo un cambio. Pero lo que nunca quedó claro, en definitivo, lo que no claro desde el inicio de la gestión de la administración macrista es el rumbo. De hecho, el primer objetivo fue el endeudamiento. Cuando la Argentina dejó de ser viable en capacidad de deuda, se recurrió directamente al FMI. Hoy por hoy el riesgo país está entre 720 y 750 puntos. Llegó a 832 puntos. Digamos, la situación como país, creíble como país, es cada vez más grave. Cambio hubo, sí, claramente. Lo que pasa es que fue un cambio de ingreso de capitales para lo que se denomina aquí la bicicleta financiera. Digamos, ingreso de capitales para el hecho bursátil, el hecho de jugar a la timba financiera, cambiarle la situación económica a muy pocos, no casualmente a lo que menos tienen. Y esto va en decrecimiento de la producción, sea nacional, hablemos de la producción en general. ¿Por qué? Cualquier inversor privado en donde tiene tasas al 56%
o la posibilidad de invertir en maquinarias, de industriales hablemos, ¿no? En maquinarias como para generar producción, el dinero naturalmente lo pone con tasas al 56% anual. Digamos, no hay forma de competir contra esa posibilidad de utilidad económica en un contexto donde la balanza comercial es cada vez más desfavorable hacia la producción nacional, es decir, se importa más de lo que se exporta, lo único que se exporta son bienes primarios, de producción primaria, como el hecho de la producción agropecuaria, que dicho sea de paso también se esperaba una cosecha récord y hoy por hoy más de la mitad de la pampa productiva está bajo agua, por inundaciones, por distintas acciones, etcétera, etcétera. Es decir, Santiago, ese récord no va a existir. la pregunta entonces es, Santiago, cuando entra el presidente Macri, ¿en cuánto estaban las tasas de interés? Ya que tú dices que este es una de las causas mayores a que ya no se invierta en producción de valor, sino simplemente en una bicicleta financiera que te va a dar intereses sobre dinero. ¿A cuánto estaban las tasas de interés? Las tasas estaban en un dígito en forma fluctuante y el dólar estaba a 9.40. Hoy el dólar está a 39 y las tasas al 56%. Y si hacemos un poco de historia inmediata, en el 2001, octubre del 2001, 3 meses o 3 antes que se prenda fuego el país, literalmente, sí, las tasas estaban al 16%. En diciembre saltaron al 22%, hoy están al 56%. Es decir, que la estanflación de la que hablábamos a mediados del año pasado, hoy está altamente consolidada y en caída libre. Digamos, que el país haya decrecido en términos económicos 1.7, casi 2 puntos en un año, implica que claramente el FMI hace escasas 48 horas vaticinó para la Argentina un decrecimiento nuevamente para el 2019 de 1,7 puntos. Wow, del que tenemos hoy. Entonces, ¿el FMI recomendó o no recomendó liberar el cepo cambiario? Pues eso se había hecho. Sí, ya se había hecho. No, pero mi pregunta es, ya se había hecho cuando entró el fondo, es obvio. Pero mi pregunta es, muchas veces he visto que en países como los nuestros de Latinoamérica, el FMI recomienda liberar el cepo bancario, el cepo cambiario. Entonces, esto no dio resultado en la Argentina. Es lo que quiero entender. Los primeros que recomendaron la liberación del cepo cambiario fueron los inversores, es decir, fueron los que prestaron al inicio a la Argentina. Al FMI se recurrió el año pasado, hubo 1 año y medio de gobierno en donde hubo préstamos bilaterales, hubo préstamos multilaterales de organismos intermedios. Ya esos organismos, ya esos primeros que empezaron a prestar casi 75.000 millones en el primer año y medio, son los que recomendaron fuertemente la liberación del cepo cambiario. Digamos, no había otra manera. La liberación fue abrupta. ¿Cómo lo evalúas, esta decisión de liberar el cepo cambiario? No fue tan traumático como se pensaba. ¿Pero por qué? Porque estábamos en medio de un contexto de ingreso de capitales, precisamente no para producción, sino en ese momento estaban a flor de piel las letes, que estaban en pesos. Al liberar el cepo cambiario y liberar la divisa, los dólares que entraban desde el exterior se cambiaban a pesos, ingresaban en letes, en letras del Tesoro. Esas letes tenían al cabo de 1 año mayor utilidad, se volvían a cambiar en dólares y volvían a salir del país. Es decir, la fuga de capitales fue atroz. Entre enero y febrero del año 2017 se fugaron 12.000 millones. O sea, estamos hablando de fondos de inversión que en teoría venían a la producción y desde el minuto 1 se destinaron a la bicicleta financiera. Ese es el contexto y esa es la realidad de cambio. Por eso sí, Julio, con respecto a lo que hubo un cambio en las políticas, hubo un cambio solamente para la condición económica, solamente para los que se benefician de esa bicicleta financiera, en detrimento de la producción nacional. 4.000 pymes por día cierran en la Argentina hoy. Wow. Esa es.
4.000 pymes por día. He visto que también la pobreza ha aumentado muchísimo, está en un 32%. Sí, la pobreza entre 32 y 35 puntos, hay picos en el conurbano. Obviamente las estadísticas son manejadas claramente. Cuando dicen la Universidad Católica es la que oficialmente para el gobierno hace estas estadísticas, pero cuando dicen la desocupación está en 9.6, no, sí, la desocupación, pero la subocupación ya está en 2 dígitos hace tiempo. Y la subocupación es entre 10 y 15 horas semanales de ocupación. Es decir, todo el trabajo muy poco, muy poco. Nosotros sumamos los dos índices, estamos entre 22 y 25 puntos. Sí. Por eso en el urbano hay picos de 32, 35 puntos de desocupación total, entre desocupación directa y subocupación. O sea que subocupación sería una persona que vaya a hacer un día o 2 días a la semana un trabajo. Un trabajo temporario, precarizado, claramente, donde no llega a la canasta básica. A ver, tengamos en cuenta esto. Hace también 48 horas se dio a conocer la canasta básica necesaria como para no estar debajo de la línea de pobreza. La canasta básica alimentaria... Tenemos una imagen, Lora, que está tapando a Santiago. Sí, continúa, Santiago. La canasta básica alimentaria ronda los 15.000 pesos, ronda los $380 aproximadamente. La canasta total ronda los 24.000 pesos, es decir, 610, 620 dólares aproximadamente. Esas son canastas básicas para una familia tipo, padre, madre y 2 hijos. Esa es la realidad. Hoy por hoy, el ingreso mínimo está en 285 dólares. Es decir, el ingreso mínimo por debajo de la canasta básica. Sí. Esa es la realidad que tenemos. Digamos, esa es la situación que hoy se tiene. Por más que uno esté ocupado, digamos, por más que haya una parte de la población ocupada, tiene esos ingresos, una que porción no alcanzan. Que tampoco alcanza. Santiago, nos tenemos que ir a la pausa, pero antes y brevemente te pregunto, con la inflación, el costo de esa canasta básica, ¿qué tan rápido varía? Y se diluye prácticamente entre 30 y 45 días. Wow, o sea que entre 30 y 45 días también va a cambiar. Estamos entre 3 y 5 puntos de dilución de ese ingreso, que es la inflación mensual. Claro. Nos vamos a la pausa. Volvemos contigo, Santiago. Bien, amigos, continuamos esta conversación con Santiago Pérez desde Buenos Aires sobre la situación económica, política y social que está viviendo la Argentina, que muchos pensaron que con el cambio de políticas del gobierno peronista anterior de Cristina Fernández al gobierno, vamos a llamar conservador, liberal, neoliberal, como quieran llamarle, de Macri, iba a haber por lo menos una estabilización en las variables macroeconómicas. Lo que ha habido es un empeoramiento. Si estamos hablando de una inflación de casi el 50% el año pasado, con una proyección más o menos similar este año, con un programa del Fondo Monetario Internacional que no ha tenido ningún efecto en cuanto a detener la inflación, a detener la devaluación cambiaria, y a empeorar todos los factores, el desempleo, etc. Entonces, queremos hacer una pregunta a Santiago. Este año hay elecciones, creo que son elecciones presidenciales. Correcto. La primera pregunta es, ¿irá el presidente Macri a la reelección o no irá? Y segundo, porque es una combinada, una de las razones por las cuales Macri ganó fue porque el peronismo se dividió entre Scioli y, ¿cómo se llamaba el otro? Sí, el masismo, el Frente Renovador. Exacto. Sigue dividido el peronismo
¿Qué alternativas hay de la principal fuerza opositora, que es el peronismo en Argentina? ¿Hay posibilidades de un nuevo candidato que enfrente la situación con políticas distintas? Sí, sí, este año es un año eleccionario. ¿Qué mes es? Es en octubre y en noviembre, si hubiera segunda vuelta, Okay. fines de noviembre sería la definitiva. Las presidenciales, pero sucede algo en el camino que es muy interesante de comentar también. El presidente Macri sí ha expresado, y creo que hoy por hoy la Alianza Cambiemos no tiene otra figura más que el presidente Macri como para repetir su administración o intentar repetir su administración. Para eso seguramente se va a postular. Pero sucede que surge desde las entrañas del Frente Cambiemos la posibilidad, y está en estudio dentro de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, dentro de la comisión legislativa de la provincia de Buenos Aires, que es una comisión bicameral entre el Senado y la Cámara de Diputados, la posibilidad de que las elecciones en la provincia de Buenos Aires se adelanten. Esto generó un ruido importante dentro de la Alianza Cambiemos. ¿Por qué? Porque la primer señal política sobre esto es de la gobernadora Vidal hacia el presidente, separándose de las presidenciales. En criollo y en el barrio sería arreglate solo, que la provincia cantamos las elecciones, claro. ¿Por qué? Porque en la intención de voto y en la imagen positiva, la gobernadora Vidal tiene prácticamente 14 puntos por arriba del presidente Macri. Hoy por hoy el presidente Macri decayó en su inicio de gobierno, estaba entre 47 y 48 puntos, hoy está entre 32 y 35 puntos de imagen positiva de gobierno, y la gobernadora Vidal subió, estaba en alrededor de 45 puntos en su inicio de gobierno y hoy está entre 50 y 51 puntos de imagen positiva. Pero esto dentro del Frente Cambiemos, para que no arrastre hacia abajo en la provincia, generó un ruido importante el hecho de intentar decidirse. Lo que está estudiando en este momento la bicameral es la manera de implementarlo. Prácticamente lo tienen decidido el hecho de adelantar en la provincia de Buenos Aires. Dicho sea de paso, ya hay 9 provincias que decidieron adelantar las elecciones. 9 gobernadores que decidieron pegarse del presidente Macri, ¿sí? Esto genera un mano a mano en los municipios, en las alcaldías, genera un mano a mano en la provincia y a su vez en forma desfasada, porque estas elecciones, esas otras 9 provincias las desfasaron para el 9 de junio, que arrancan ahora a partir de febrero. Que va a ser un año totalmente electoral. Y yo te pregunto, para conocer un poquito más la idiosincrasia y lo que está pasando con los electores, ¿qué separa a esta gobernadora de Buenos Aires de las iniciativas de Macri que la hace preferida dentro de los electores? En realidad la propaganda, digamos, el hecho comunicacional es mucho más efectivo hacia la gobernadora por el hecho de que, a ver, los medios hegemónicos concentrados, los medios de comunicación, liderados fundamentalmente por el Grupo Clarín, son los medios que en este momento están generando, todavía están manteniendo el escudo comunicacional en torno al gobierno, nacional y provincial. Lo que pasa es que la realidad supera cualquier hecho comunicacional y el golpe, digamos, es mucho más evidente las falencias a nivel nacional que a nivel provincial. La gobernadora termina en este contexto mucho más cubierta, mucho más, sí, cubierta es la palabra, en función de las acciones de gobierno. Entonces logra mayor imagen positiva la gobernadora en esto comunicacionalmente que manejan muy bien a través de la lucha contra las mafias, etcétera, 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 que el presidente Macri. Digamos, esto también es lo que hizo ruido dentro del Frente Cambiemos y esta es la realidad. Ahora, en la oposición, en función de esta pregunta inicial que hacía Julio, también es un contexto un poco complejo, porque de hecho ayer por la tarde el precandidato en las elecciones anteriores
Sergio Massa se sacó algunas fotos y demás en la provincia de Salta con el actual gobernador Urtubey, que es dentro de ese frente de renovación peronista que están vinculándose. También está ahí en el medio un tercero en discordia, que es Roberto Labaña. Roberto Labaña, recordemos que fue ministro de Economía del presidente Duhalde entre el 2001 y el 2003, casi al final de su gobierno de transición, antes del presidente Kirchner. Después el presidente Néstor Kirchner lo toma, con Labaña hacen la gran estructuración económica, la reestructuración de la deuda, digamos, fue el impulso que hizo que en los 3 primeros años de gobierno el presidente Kirchner prácticamente pagara toda la deuda. Es decir, Roberto Labaña, si bien en las elecciones presidenciales anteriores fue candidato del radicalismo, es un hombre que hoy por hoy la imagen pública es muy buena, está cerca de 20 puntos, entonces ahí es el tercero en discordia, para decirlo de alguna manera, entre el presidente Macri, entre el peronismo más ortodoxo, que es el Frente Renovador, y el resto del peronismo, kirchnerismo, Unidad Ciudadana, se podría decir, donde lo está liderando hoy por hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea que este tercer candidato podría tener buenas expectativas. Sí. Ese tercer candidato tendría buenas expectativas, digamos, a ver, en un proceso de bolsonarización como el que se dio en el contexto sudamericano, es como un tercer candidato que aflora por ahí. No quiero decir que tiene similares pensamientos ideológicos. Claro. Bolsonaro, por favor. Lo digo desde el hecho electoral. Sí. El candidato que está midiendo poco o está midiendo tercero en este caso y las expectativas aumentan sobre él. Digamos, entre Unidad Ciudadana hoy por hoy y el Frente Cambiemos es como que la presa sería quién sale a la captura de esa imagen positiva que hoy por hoy nuclea y definiría quién va y quién no va en la imagen de Roberto Labaña, porque de hecho entre Massa, Urtubey, Pichetto, que es el actual presidente del bloque disidente peronista dentro de la Cámara de Diputados, y algunos gobernadores más, no llegan a más de 7 u 8 puntos, digamos. Esa es y que estarían dentro de este 20% de Labaña, ¿sí? O sea, se entiende quien capture de alguna manera, y en el buen sentido de la palabra, la alianza con ese sector que está mucho más cerca al peronismo que el Frente Cambiemos, claramente, lograría de alguna manera, hasta te diría, el triunfo en primera vuelta. En pocas palabras, el peronismo unido es imbatible. El tema es cómo llegar a esa unidad, ¿no? Bueno, yo creo que como quiera, con esta situación que tiene la Argentina, si pues el peronismo tomara la conciencia de unirse, como tú dices, podría fácilmente irse en la primera vuelta, pero las oposiciones son así. Bueno, Santiago, has preparado unas gráficas para entender mejor la situación económica de tu país y me gustaría que en orden la fuéramos pasando y tú nos explicaras un poco para que nuestros televidentes pudieran pues darse cuenta de lo que está viviendo la Argentina. Bien. Por Vámonos conexión, con la primera. ¿Podrías decir cuál es la primera y la voy describiendo para que las tengo en copia? Aquí tenemos la incidencia de las privatizaciones en cada dimensión, de las privaciones en cada dimensión de derechos. Sí, esa gráfica está principalmente enfocada en cuánto tiene que pagar en transferencia de deuda hacia la sociedad, cuánto tiene que pagar de una u otra manera en privaciones el común de la gente, ¿no? Ya claramente estamos diciendo, el que tiene más, lógicamente logra más a través de estas decisiones económicas, y el que tiene poco menos tiene en este contexto. Por eso la alimentación, ahí como primer rubro, tiene un punto importantísimo, ya que ni siquiera se está accediendo a las segundas marcas, se está accediendo a las segundas y terceras marcas en detrimento de la salud. Hace pocos días, hablando con un médico prevencionista, me decía la incidencia
a mediano y largo plazo que tiene la degradación en la alimentación. O sea, Santiago, que quiere decir esto que tiene, por ejemplo, si hacemos un close-up en alimentación, tú has puesto un 5.8 versus un 10.4. No, eso es severo. Ajá, eso. Y el otro es total. Perfecto. Esos son gráficas de equiparación como para tener en cuenta, porque acá lo que estoy tomando siempre en todos los casos es población de ingresos bajos o casi sin ingresos con clase media, ¿sí? Porque esta decisión es adrede. Uno en términos políticos dice, la clase media con la panza llena votó de otra manera. Bueno, hay casi prácticamente 1.850.000 desocupados, es decir, hay casi 2 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza, y es esa misma clase media que dejó de tener esas consideraciones sociales para tener menos. Por eso estoy considerando un 5,8 como una situación severa y un 10,4 o 10,4 puntos dentro de los ingresos familiares como para tener en cuenta. Solo en el concepto de alimentación en cuanto decreció la calidad. ¿Sí? En el saneamiento sucede lo mismo, pero esto está directamente ligado al aumento de los servicios, en que ahora, valga la situación, también vale la pena aclararlo, el aumento de los servicios lo que generó en este último mes es prácticamente un 40% de falta de pago. Es decir, ya la gente no está pagando los servicios básicos, en donde estamos considerando luz, gas y agua. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no se pagan? ¿Se siguen suministrando? Y en el caso del agua es un bien vital que está declarado de esa manera y no se puede cortar, pero esto genera una deuda eterna. En el caso de la luz, que es casi un bien también muy necesario hoy en día, priman los enganches, es decir, la situación en donde se retira el medidor, pero se siguen enganchando con muy alto riesgo de la población. Y en el caso del gas, se prescinde directamente del gas y se sustituye por la energía eléctrica. Es decir, se empieza a generar un contexto de precariedad, principalmente en las conurbaciones, en los sectores más alejados de los sectores centrales de las ciudades, que van en deterioro de la calidad de vida. Mucho más se ve con el tema de la vivienda, ¿sí? Donde tenemos entre un 6,8 y 30 puntos de decrecimiento. Es decir, no se está teniendo en cuenta la economía inmediata, la economía interna, en donde ya no se están manteniendo las viviendas, ya no se están directamente desarrollando viviendas nuevas, la construcción está parada, literalmente está parada, la construcción maneja 26 puntos del Producto Bruto Interno Total, maneja un rubro directo, maneja una economía interna más que importante en el desarrollo cotidiano, en el barrio, como le decimos, y hoy en día ya hay casi 30 puntos, te podría decir 30 puntos considerar de depreciación en ese rubro por el hecho de que no se está teniendo y mucho menos se está haciendo vivienda nueva. En salud, con el aumento constante en la clase media de las prepagas y el deterioro de la salud pública. Recordemos que el Ministerio de Salud pasó de ministerio a secretaría, ¿sí? Decisión terrible. ¿Por qué? Porque no solo se resta en presupuestos, sino en decisiones que son importantes para la sociedad. Se redujo en un 80% el presupuesto nacional en salud. Eso genera directamente la anulación de los programas de prevención, eso genera enfermedades. Es mucho, 80%. Un deterioro muy importante en la salud de la población. La información a través de los servicios directos, digamos, una sociedad hoy en día, el oro blanco, se podría decir el oro negro de los 70, el oro blanco posterior en cuanto a los servicios, y hoy en día la información está decreciendo. Una sociedad desinformada es una sociedad que está condenada a un fracaso inmediato, a mediano y a largo plazo. Es decir, se está invirtiendo menos. Cuando no hay ingresos familiares, lo primero que se corta son los servicios de internet, son los servicios de cable, es decir, todo lo que conecta con la realidad. Hoy en día una sociedad conectada es una sociedad que prácticamente vive en la cotidianeidad. Eso está decreciendo también. Y en cuanto a la estimulación en educación, por el hecho de que la educación pública es el segundo factor que tuvo un recorte después de la salud, por el hecho de que
fundamentalmente la educación pública no lo ven como una inversión, lo ven como un gasto, lisa y llanamente un gasto, y lo primero que se recortó fueron los comedores escolares. Los chicos, literalmente, tenemos 64% de niños bajo la línea de pobreza. Eso implica no pueden estudiar con el estómago vacío. Santiago, entonces tenemos aquí en este mismo gráfico que solo un 35% de los electores o ciudadanos de Argentina no tienen privaciones. Es muy serio. Nos vamos a ir a la pausa y rápidamente vamos a dar un paseo por las demás gráficas a ver si nos da tiempo a verlas todas. Volvemos. Bien, amigos, continuamos en este tercer segmento conversando con Santiago Pérez desde Buenos Aires sobre la situación económica, social y política de Argentina. Él nos facilitó una serie de láminas que explican varios aspectos de la situación en Argentina. Vimos anteriormente el de las privaciones, como le llama, es decir, y el grado de severidad de las privaciones. Ahora estamos viendo la caída del PIB por habitante superior al 20% en promedio en relación con algunos países comparados, Argentina, Angola, Emiratos Árabes, y vemos cómo en el caso de Argentina la variación del PIB fue entre el 80 y el 90 de 26%, y entre el 98 y el 2002 de 22%. Caída, literalmente. Entonces, Santiago, Argentina es una sociedad que está decreciendo económicamente, permanentemente. Sí. Y la verdad que, como lo comentamos en el primer bloque, el FMI, muy suelto de cuerpo, vaticina para el 2019 una caída inicial de 1.7 puntos. Esto genera, digamos, en este juego entre macroeconomía y microeconomía, un reflejo, un rebote significativo en mayor cierre de pymes, en mayor vuelco hacia la bicicleta financiera, en menor inversión en producción, donde claramente terminamos viendo resultados, por eso la razón de ser de estas gráficas, donde vemos que el peso argentino decrece inmediatamente en 52,4%, es decir, está arriba de la lira turca, el real brasileño, el rand sudafricano, el rublo ruso, digamos, situaciones en donde del otro lado está el dólar de Hong Kong o el peso mexicano, que cada vez se pone más fuerte. Digamos, esa es la realidad entre este juego de macroeconomía, microeconomía, donde vemos que las tasas de interés en el 2018 pasaron de 25 puntos a 56 puntos, con un pico de 76 puntos en el mes de octubre. Wow. Digamos, manera de sostener inversión interna con esas tasas, con esa situación actual. O el saldo en cuenta corriente hace que en el 2018 esté 5 puntos por debajo. Esto significa que en la economía, en la microeconomía inmediata, una empresa para poder sostenerse tenga que salir a descontar cheques, claramente antes de salir a descontar cheques tenga que decir, ¿pago los impuestos o pago los sueldos? Digamos, ella disyuntiva se encuentran mes a mes, y hoy en día salen a descontar cheques al 110%, es decir, no solo pierden el dinero que descuentan, sino que agregan prácticamente un 10% más sobre lo que salen a descontar, porque si no, no pueden pagar sueldo. Tengo entendido, Santiago, que Argentina es de los países que más impuestos paga en la región, ¿no? Sí, claramente hoy la Argentina en un ingreso medio de clase media, si es entre el último nivel de monotributista o en un nivel medio de monotributista, que son los rangos de tributación en la AFIP, en la Agencia Federal de Ingresos Públicos, está entre 26 y 35%.
del ingreso total que se paga en impuestos directos. Más impuestos todos directos. los impuestos, si uno... Claro, porque si uno cuenta los impuestos indirectos Claro. a través de un servicio, por ejemplo, todavía se siguen pagando sostenimientos o situaciones que la empresa privada, que es la que genera el transporte de la energía, debiera tener en inversión, todavía se está pagando como impuesto a través del Estado por parte del servicio que está pagando la gente. Por eso, esa primer placa en donde veíamos la depreciación, es decir, lo que paga la gente, la traslación directa de la deuda a el pago de la gente. Acá no está pagando, digamos, acá lo que está aumentando es la deuda social, porque la microeconomía la termina pagando la gente. Claro. El hecho de que se pida un crédito, ese crédito ingrese como dólares, esos dólares vayan a la bicicleta financiera y no generen producción, hace que hoy por hoy prácticamente se estén pagando unos 1.270 millones de dólares por día solamente en intereses. Ahora bien, Santiago, yo te pregunto, ¿cómo se podría revertir entonces este proceso porque nadie va a poner un negocio para no poder ganar, ni siquiera para poder pagar entre impuestos y sueldos? Sin embargo, dado las altas tasas de interés, la gente prefiere colocar su dinero a plazo fijo en esta bicicleta financiera de la que tú bien explicas. Entonces, ¿cómo se puede revertir esto para que Argentina pueda crear riqueza y crear trabajo de calidad? En este contexto, prácticamente es un camino sin salida. Digamos, del laberinto se sale por arriba. Pero en este contexto, con las decisiones que están tomadas, es un camino sin salida. Hoy por hoy la Argentina está en un default técnico. A ver si podemos contextualizar la situación. Si se adelantara uno de los pagos de deuda previstos para fines del 2019 o principios del 2020, Argentina no los podría pagar porque no tiene ingresos de capitales. Digamos, esa es la realidad. Digamos, no hay inversión. Esta lluvia de dólares que vaticinaba el presidente, o los brotes verdes, para graficarlo de otra manera, que decía que iba a tener a la Argentina, iban a llover inversiones, no se dio. Digamos, no. El G20 sirvió para poder demostrar que la Argentina puede organizar un evento. Ay, Dios mío. Nada más. Digamos, no sirvió para poder favorecer ningún acuerdo económico que de alguna manera genere producción, porque de hecho los acuerdos que se hicieron con China son con chinos en la Argentina, son con capitales chinos, beneficios hacia los chinos, lo único que es soporte físico de la Argentina, pero valor agregado tercerizado por parte de la Argentina no existe. Y ante esta situación, el acuerdo de China desfavoreció los acuerdos que se habían hecho con Donald Trump, por el problema que tienen entre China y Estados Unidos, digamos. Entonces, en este contexto, encima, asume Bolsonaro y Bolsonaro dice, voy a proteger la economía para Brasil. Digamos, en los países limítrofes, y acá la Argentina levanta la mano, y los países limítrofes que se cuiden ellos. En la medida que esto desfavorezca a Brasil, yo voy a cuidar a Brasil. Cosa que no está mal, pero si Brasil estornuda, Argentina se resfría. Claro, digamos, claro. Ese es el contexto, ¿no? Es el gigante de Sudamérica. Santiago, ¿hay un Bolsonaro de ultraderecha en Argentina? ¿Existe esa opción política? No es una cuestión de género. Te lo podría graficar a través de la dirigente política y parte de la Alianza Cambiemos, Lilita Carrió. Podríamos decir que el personaje representativo, no el personaje mediático, porque hay un personaje mediático, un diputado, el diputado Olmedo, que pretende de alguna manera bolsonarizarse, pero está muy lejos de la realidad. Digamos, entre querer y poder hay una diferencia importante. Pero Lilita Carrió yo creo que es una figura que, por eso digo, no es una cuestión de género, sino una cuestión de representación política. Yo creo que es una figura que podría representar un Bolsonaro en la Argentina. Lo que pasa que, lógicamente, está dentro de la alianza, está contenida dentro de la Alianza Cambiemos, está contenida en ese espacio, y hasta ahora expresó públicamente que no va a ser candidata a nada. O sea que va a seguir apoyando la alianza, hasta ahora, va a seguir apoyando la alianza,
Recordemos que Lilita Carrió fue, dentro de las PASO de Cambiemos, fue la contrincante principal del presidente Macri dentro de la interna. Y bueno, después se sumó, lógicamente, dentro de la alianza del gobierno, pasaron las PASO y ella se siguió sumando. Pero es un mono con navaja, digamos, es un personaje difícil en este contexto, pero es lo más parecido a Bolsonaro que podemos encontrar. ¿Y está en el gobierno? Sí, ella actualmente es legisladora, sí, es diputada nacional. Bueno, tenemos aquí para terminar la gráfica de cómo se sitúa la moneda argentina ante otras. Al director le pedimos, es la gráfica que está antes de la careta del FMI, y vemos que tiene un 52.4% de devaluación. En el 2018. O sea, el año pasado, y le sigue la lira turca, que como sabemos que también tuvo hay una crisis fuerte. gran devaluación. Háblanos de esto. Esto es lo peor, el peor impuesto para la población. Si además de todo lo que se tiene que pagar por impuestos, también está la devaluación, pues ¿cómo se hace el ciudadano en Argentina? Y bueno, estos son los casi 4.3 puntos mensuales de devaluación constante, porque si bien no fue constante, hubo dos picos de devaluación importantísimos durante el 2018, dos corridas cambiarias que generaron un sacudón importante, pero si lo dividimos en los 12 meses, estos 52 puntos, estamos en 4.3% de devaluación, que en definitiva eso equivale a un porcentaje redondo de 5, 6, 7 puntos en algunos casos de crédito interno, es decir, que es lo que tienen que salir a buscar cuando el crédito no existe, porque recordemos que el crédito personal no existe, porque existen unas tasas altísimas, crédito hipotecario tampoco, crédito prendario tampoco, entonces cuando se sale a buscar dinero en forma privada es lo que se está pagando. Nos quedan 2 minutos, Santiago. Entonces aquí simplemente se benefician los que invierten en la bicicleta financiera, de invertir, sacar y volver a sacar, y esto está quebrando el país y nada lo puede parar en este momento. A mí lo que se me hace difícil todavía de entender es cómo una situación que casi se arrastra por 3 años, va para 4 ya, en este gobierno del presidente Macri, todavía mantiene un 35% de aprobación. ¿Qué factor es que la ciudadanía toma en cuenta para todavía tenerle un tercio por lo menos de aprobación al presidente Macri? Fundamentalmente el blindaje mediático y la propaganda. Digamos, el hecho comunicativo de que estamos mal, pero los anteriores se robaron todo. El hecho de los anteriores son todos chorros, digamos, esto es lo que se conoce en la calle, que fue instalado y que casualmente muchas de esas causas, si no casi todas de esas causas que se fueron implementando, esas causas judiciales, se van cayendo por peso propio. La ley del arrepentido fue crucial en este sentido. Y hay un personaje, el juez Bonadío, que es un juez federal, que en este sentido está jugando un papel fundamental en este armado constante de causas, en meter presa gente, por supuesto, pasando por arriba de los derechos individuales, meter presa gente, apretar, hasta que en apariencia esas personas se arrepienten y sobre esa consiguen la libertad. Pero ese arrepentimiento es con muy poca falta de sustentación. Por lo cual, el blindaje mediático ahí es donde ingresa y muestra que la situación, digo, que se robaron, pero la verdad que nunca. Sin embargo, aparecen las pruebas, nunca aparecen. Ellos pagaron mucho de la deuda externa, o sea que en o los Kirchner. No, ellos no. Ellos hicieron un default, fue lo que hicieron. Bueno, sí, eso es verdad. Eso es verdad, no es pagar. Y eso fue lo que permitió tener un ahorro suficiente para relanzar la economía. Sí, y por eso no sé si habrá que hacer lo mismo ahora. Bueno, pero ¿y eso hasta dónde es posible? Bueno, esa es la historia de Argentina. Esa es la historia de Argentina. Tendremos que hacer contigo, Santiago, un programa hablando justamente de estos endeudamientos y desendeudamientos, como vamos a decir, quizás uno de un país en América Latina que más le ha pasado esto, Julio. ¿Sí?
A Sí. todos, a todos. Sí, No bueno. hay uno que tenga el palmarés. Bueno, pues podríamos hacer un endeudamiento. programa comparando la economía de Argentina en relación con los otros de América Latina por periodos. No te oímos, Santiago. Está saliendo la... Se nos va Santiago por ahora, pero ya reconectaremos con él en el próximo programa. Muchas gracias y te tendremos aquí. Ya eres un invitado pues con nosotros, explicándonos por ese lado cómo va la economía y toda esa organización social de ese país tan grande y rico, pero que se encuentra en una gran crisis ahora. Hasta la próxima, amigos.